¿Por qué importa? La relación entre Isabel Preisler, icono de elegancia y personaje central de la crónica social, y Miguel Boyer, ministro clave del primer gobierno socialista de Felipe González, no fue un simple romance. Nació entre susurros, creció bajo la clandestinidad y terminó alterando coordenadas políticas, mediáticas y culturales de la España de los años 80. Décadas después, Preisler la fija en sus memorias con una frase que funciona como veredicto. El amor de mi vida ha sido Miguel Boyer. Este es el mapa de una historia que mezcló intimidad, poder y escándalo. A inicios de la década de 1980, Isabel Preisler parecía haber encontrado un puerto seguro. Tras un matrimonio de vértigo con Julio Iglesias, marcado por ausencias e infidelidades, se casó el 23 de marzo de 1980 con Carlos Falcó, marqués de Griñón, en una ceremonia discreta en la capilla de Casa de Vacas, Toledo. Con él abrazó una vida de campo, ópera y viajes, una rutina de refinamiento sin estridencias. En 1981 nació Tamara Falcó, la hija que completó la estampa de familia estable que el país observaba con una mezcla de fascinación y alivio. La reina de corazones por fin parecía a salvo del ruido. En otro plano, en las antípodas estilísticas de ese universo aristocrático, destacaba Miguel Boyer Salvador. Hijo de un ingeniero republicano, formado en el Liceo francés y doble licenciado con expedientes brillantes, Boyer se convirtió en uno de los cerebros económicos del socialismo español. El 3 de diciembre de 1982 fue nombrado ministro de Economía, Hacienda y Comercio. Era un técnico de perfil fuerte, impulsor de medidas audaces, y a la vez un político cuya figura imponía respeto dentro y fuera del Consejo de Ministros. En lo personal, estaba casado desde 1964 con Elena Arnedo, ginecóloga, escritora y referencia del feminismo, con quien tenía 2 hijos. 2 órbitas distintas, 2 ciudades que se rozaban sin tocarse. La del brillo del papel cusé y la de los despachos donde se diseñaba la política económica. Lo improbable aún no había ocurrido. La primavera de 1982 ofreció el escenario del encuentro. Una de las célebres comidas de Mona Jiménez, donde se mezclaban políticos, periodistas, artistas y aristócratas. En torno a una mesa, Isabel Preisler y Miguel Boyer compartieron conversación. La leyenda del primer flechazo tiene 2 versiones. La novelada, que habla de una conexión inmediata prolongada hasta la madrugada. Y la más prudente, según la cual hubo cordialidad entre ambas parejas, Preisler Falcó y Boyer Arnedo. Y de esa simpatía nació una amistad frecuente. En cualquier caso, aquella afinidad fue la rendija por donde comenzó a colarse la historia. Lo que siguió fue una larga vida en la sombra. Durante casi 3 años, el vínculo se alimentó de rutinas propias del sigilo, restaurantes discretos, casas de amigos leales, planes improvisados y coartadas minuciosas. La agenda del ministro debía blindarse. Para él, un escándalo sentimental no era un pecado venial, sino un potencial terremoto en un gobierno que se presentaba como moderno y austero. En enero de 1985, Preisler anunció un viaje a París para estudiar idiomas. Boyer voló a verla. La logística del secreto alcanzó niveles de película. Nombres en clave, registros con alias, precauciones a la altura del riesgo. Pero el secreto comenzó a agrietarse. Madrid es una ciudad de ecos. Los rumores se filtran por rendijas invisibles. La alta sociedad y la prensa empezaron a hablar. En 1985 la tensión privada se volvió presión pública. La confesión a Carlos Falcó fue el primer hito doloroso. Preisler le dijo que amaba a otro. Nuestro mundo se rompió en 1000 pedazos, recordaría más tarde. La culpa existió, pero no el arrepentimiento. En su relato, el amor había sido inevitable y arrollador. Del lado socialista, la irritación crecía. La imagen glamurosa y cosmopolita de la reina de corazones chocaba con el discurso de sobriedad del partido, y los adversarios internos de Boyer encontraron munición política. El 6 de julio de 1985, Miguel Boyer presentó su dimisión como ministro. La versión oficial habló de discrepancias, la oficiosa, de una presión insostenible. A los pocos días, Boyer anunció su ruptura con Elena Arnedo e Isabel comunicó su separación de Falcó. El tablero quedó despejado, pero no la tormenta. A comienzos de agosto de 1985, la primera fotografía de ambos saliendo de un restaurante confirmó aquello que hasta entonces se narraba en condicional. El sí, quiero, de las 9 de la mañana. Tras casi 3 años de asedio mediático, la pareja optó por un gesto opuesto al ruido.
El 2 de enero de 1988, a primera hora, Isabel Preisler y Miguel Boyer se casaron en los juzgados de la calle Pradillo, Madrid. Sin hijos presentes, con solo 2 testigos, con una única fotografía oficial distribuida a la prensa. Fue una declaración de principios, ni exclusiva millonaria ni espectáculo nupcial. Volvieron a casa y celebraron con un desayuno familiar. Su vida común tomó forma entre viajes, rutina y una casa que se convirtió en símbolo involuntario. La mansión de Puerta de Hierro, pronto bautizada con sorna política como Villa Meona. El apodo, que apuntaba a la supuesta profusión de baños, servía para ridiculizar a la pareja y alimentar el relato de un exministro convertido en izquierdista de caviar. La caricatura, sin embargo, no impidió que el matrimonio se consolidara. Más de 25 años de unión desmintieron la tesis del capricho fugaz. La relación Preisler-Boyer funcionó como prisma de una España en transición cultural. En la década de 1980, la prensa del corazón multiplicó su influencia y colonizó la conversación pública. Los límites entre lo privado y lo noticioso se difuminaron. En ese contexto, el relato sobre ella, musa, icono, lujo, y él, técnico brillante, poder estatal, condensó prejuicios y fascinaciones. La pareja simbolizaba la mezcla, incómoda para muchos, de estética social y decisión política. La famosa casa, los apodos, las portadas, todo se convirtió en materia prima de una época que estaba aprendiendo a mirarse a sí misma. La prueba definitiva. El 27 de febrero de 2012, un ictus cambió el guión. Miguel Boyer quedó gravemente afectado y Isabel Preisler adoptó el rol menos visible y más duro, el de cuidadora. Dedicó 2 años y 8 meses a su rehabilitación, con una entrega que alteró incluso su imagen pública. La reina de corazones apareció ante el país en clave de fortaleza y constancia doméstica. El 29 de septiembre de 2014, Boyer falleció por una embolia pulmonar. Con él se fue el hombre por el que Preisler había desafiado reglas, soportado escrutinios y sostenido una batalla íntima contra el desgaste. En 2025, Isabel Preisler publicó Mi verdadera historia, un libro que no solo recompone vivencias, reivindica el derecho a contar su versión. Ahí están la confesión de la clandestinidad, los celos, los sacrificios y, sobre todo, la sentencia emocional que ha quedado como epílogo. El amor de mi vida ha sido Miguel Boyer. Más que una frase, es una forma de ordenar el pasado y blindar un legado. La autora no niega el daño causado ni las rupturas que la acompañaron, pero insiste en la inevitabilidad de un sentimiento que, según su perspectiva, justificó los riesgos asumidos. El debate sigue abierto y quizás sea irresoluble. ¿Fue la historia Preisler-Boyer un acto de amor que exigía sacrificios extraordinarios o una irresponsabilidad imperdonable en un hombre de Estado? Las respuestas dependen del prisma desde el que se mire: el político, el moral, el cultural o el estrictamente humano. Lo cierto es que el caso fijó un precedente sobre la capacidad de la esfera privada para impactar en la pública, y sobre cómo los medios configuran el significado social de una relación. Quedan fechas: 1985, 1988, 2012, 2014, que marcan un itinerario, imágenes, la foto saliendo del restaurante, la boda en Pradillo, la casa de Puerta de Hierro, que operan como atajos de memoria, y palabras: culpa sin arrepentimiento, entrega en la enfermedad, amor absoluto, que iluminan el interior de la historia. Queda también la constatación de que, a veces, un romance privado adquiere dimensiones públicas no solo por la curiosidad del público, sino porque interpela preguntas de fondo. ¿Qué se puede sacrificar? ¿Quién paga el coste y quién escribe la versión definitiva? Al cerrar el libro y la crónica, quizá la única certeza común es que esta historia no fue banal. Fue trascendental para sus protagonistas y significativa para un país que, a través de ella, debatió sobre poder, deseo, reputación y libertad. Y aunque el tiempo haya mitigado el ruido, la frase final que Isabel elige para clausurar su relato sigue funcionando como faro: el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer. Todo lo demás, escándalo, juicios, etiquetas, orbita alrededor de esa idea.